por qué es importante unirte a la iglesia, ir a la iglesia, ser parte de la iglesia. Y mientras que me preparaba, me recordaba que había un muchacho y llegó el domingo y su mamá, oye, este no se ha levantado. Y fue su mamá y tocó la puerta y le dice, mijo, levántate, hay que ir a la iglesia. Y él se hizo el dormido, ¿verdad? Y su mamá le abre la puerta y él anda bajo las colchas y le dice su mamá, mijo, ya levántate, ya tienes que ir a la iglesia. Y le dice el muchacho, mamá, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué no quieres ir a la iglesia? Si no quiero ir a la iglesia porque la gente me hacen caras, me hacen gestos, unos son groseros conmigo, ni me quieren saludar. Y dice la mamá, ay, mijo, tú olvídate de eso, tú tienes que ir a la iglesia. Y eso le pregunta a su hijo, ¿y por qué tengo que ir, mamá? Y le dice, bueno, pues primeramente ya tienes 40 años de edad, be a man, right? Sea un hombre, levántate y vamos a la iglesia, right? Y segundo, eres el pastor, so tú tienes que ir a la iglesia, right? You need to go in some. Anyway. Oh, man, yo vengo de una época cuando veníamos a la iglesia y veníamos seguido. Teníamos servicios dos veces el domingo, miércoles, viernes había un tipo de servicio, sábado en la mañana oración, sábado en la noche había servicios, domingos en la tarde había servicios. Y me recuerdo que cantábamos un canto basado en el Salmo 122, versículo 1, que decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y yo creo que hoy, esta mañana, unos se despertaron diciendo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y llegamos hoy, esta mañana. Amén. Durante este tiempo, esta época de este virus, del coronavirus, el COVID-19, hubo un periodo donde estuvimos en cuarentena, donde no pudimos congregarnos. Yo había dicho de que no iba a cerrar la iglesia hasta que las autoridades nos cerraran. Y me recuerdo que ya nosotros andábamos, porque yo creo que debemos de caminar en fe, pero fe con sabiduría. Ya andábamos desinfectando después de los servicios. Había empezado a enseñar el mismo enseñanza sábados en la mañana, lo que estaba enseñando domingos para expandir al pueblo. Ya muchos solos se estaban poniendo en cuarentena. Ya estábamos aconsejando a los hermanos que se cubrieran, que tuvieran cuidado, que se lavaran las manos y etcétera. Y me recuerdo, fue el lunes cuando vinieron las autoridades y dijeron, pastor, tienes que cerrar la iglesia. Right? Y dije, no, pero ya el martes anunciaron que todas las iglesias tenían que cerrar y dije, ok, right, you know, si hubieran nomás sido nosotros, ahora sé no, pero como eran todos, dije, bueno, ok, ya todos oficialmente ya cerraron a las iglesias. Y unos 4 semanas más o menos después, gracias a Dios por el gobernador Abbott, que dijo, no, las iglesias son esenciales. Es esencial que se congreguen los santos. Es esencial que los santos estén en oración, atando y reprendiendo este ataque del enemigo que viene por medio de los aires, que se mueve como este virus. Pero vimos en ese periodo de 4 o 5 semanas que no pudimos venir y congregarnos como una iglesia, como tradicionalmente se hace. Vimos la importancia de la iglesia. Durante este tiempo hubo un aumento de suicidios, hubo un aumento de abuso del alcohol, hubo un aumento en el uso de las drogas, hubo un aumento en el abuso de los niños, hubo un aumento de ansiedad y un aumento de depresión. Eso pudimos ver la importancia de poder venir y congregarnos de una manera sana, saludable, mantener las precauciones que podamos mantener, pero al mismo tiempo la importancia de venir juntos y congregarnos. Cuando Jesús establece la iglesia, y Jesucristo fue el que estableció la iglesia, sus apóstoles y discípulos después de él entendieron la importancia de congregarse. Especialmente porque ellos vivían con la esperanza que en cualquier momento, y debe de ser la esperanza que nosotros vivimos con, que en cualquier momento Cristo puede regresar por su pueblo. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué es aquel día? El día del Señor,
¿Cuántos creen que el día del Señor se va acercando? Cada día que pasa es un día más cerca a la venida del Señor. Y como se va acercando ese día, debemos de juntarnos en la asamblea de los santos para alabar y adorar al Cristo resucitado. Vamos a Mateo capítulo 16. Y voy a tocar en este momento qué es la iglesia. Right? What is the church? En Mateo 16, versículo 18, Jesús habla estas palabras. Yo también te digo que tú eres Pedro, y Pedro quiere decir piedra. Right? Tú eres Pedro, tú eres piedra. Y sobre esta roca, Jesús hablando de él mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Déjame decirte que el infierno viene en contra de la iglesia, pero no puede con la iglesia. No puede con la iglesia porque la iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. It is built on the rock that is Jesus Christ. Pero esta palabra que Jesús usa aquí, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando se escribe el Nuevo Testamento, cuando se escribe Mateo, se escribe en el griego. Y la palabra en el griego para iglesia es la palabra eclesia, right? Eclesia. Y de eclesia, ¿ves? Se oye similar a iglesia, pero eclesia. Y eclesia quiere decir, era una palabra que los romanos usaban, los griegos usaban para identificar la asamblea de los ciudadanos, right? La asamblea de los ciudadanos. En otras palabras, que unos ciudadanos se congregaron, se juntaron. Right? Más específico quiere decir los llamados, los ciudadanos que han sido llamados para congregarse. Right? Y esta es la palabra que Jesús usa cuando Él habla de la iglesia. Right? La iglesia no son estos cuatro paredes. Right? La iglesia no son estos cuatro paredes. Gloria a Dios por estos cuatro paredes. Prefiero estar aquí con el aire de que estar afuera en el calor, right? Pero la iglesia no son estos cuatro paredes. Right? La iglesia es la asamblea de los santos. Los santos son los llamados de Cristo. La iglesia es la asamblea, es la congregación de los santos. Tú y yo somos la iglesia, no estos cuatro paredes. Right? Vimos esto durante la cuarentena. No pudimos juntarnos en estos cuatro paredes. Eso no nos detuvo de ser parte de la iglesia. Seguimos siendo la iglesia. ¿Por qué? Porque de diferentes maneras seguimos en la asamblea, en congregarnos. Right? Cuando la iglesia primero fue fundada, la iglesia primitiva, lo que se le llama la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, originalmente se congregaban en hogares. En casas, en hogares. Hoy en día, en ciertas partes del mundo, todavía en la China se congregan en hogares. No podían tener un santuario como lo que hoy tenemos. So se congregaban donde podían, y en muchos casos era en hogares. Después hubo mucha persecución en contra de la iglesia, y se congregaban donde podían, en hogares. Hay veces en los catacumbas, que eran como los tumbas de los romanos. Los romanos no querían entrar allí, entonces los hermanos entraban allí para adorar a Cristo sin ser perturbados. Right? Pero cuando nosotros hablamos de la iglesia, primeramente tenemos que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Right? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Right? Y ya hay lo que le llamamos iglesias locales. La iglesia del pueblo es una iglesia local que simplemente es una expresión del cuerpo de Cristo. Right? Mis hermanos a cruzar la calle, cuando se fundó la iglesia del pueblo 40 años atrás, habían 4 iglesias hispanas en Pasadena y uno estaba cerrado. Right? Hoy hay más de 150 iglesias hispanas en Pasadena. Cada uno, si es cristocéntrico, si está predicando sana doctrina, si está adorando a Cristo, exaltando a Cristo, cada uno de ellos es parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Right? Y esto es importante para entender,
Mira, tu hogar, tu casa debe de ser un tipo de iglesia. Right? Yo siempre digo, el ministerio empieza en casa. Right? Y los hombres, esposos, padres, deben de ser un tipo de pastor en la iglesia, un tipo de sacerdote en la iglesia, tomando la responsabilidad de que, hey, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Ese le toca al hombre, a la casa. Y cuando en la iglesia tenemos hombres, varones, valientes que toman ese papel, ese rol, vamos a ver que como iglesia vamos a conquistar territorios. Like that. Y esto es importante. Tu cuerpo, dice la palabra, es el templo del Espíritu Santo. Right? Si hay un templo hoy en día, no son estos 4 paredes, es tu cuerpo. Right? Es tu cuerpo. Somos nosotros, la congregación, la asamblea de los santos. No debemos de poner un énfasis en el edificio. Right? No debemos de poner un énfasis como que si este lugar es un lugar sumamente santo. Es un lugar que ha sido apartado para Dios y para servir al pueblo. Y gloria a Dios que tenemos un lugar como lo que tenemos aquí. Right? Pero la iglesia, estos 4 paredes, no es el equivalente del tabernáculo o del templo donde adoraban en el Antiguo Testamento en Jerusalén. Right? Lo que es verdaderamente la iglesia somos nosotros. Si algo esta semana pasara, que esperamos que no, pero vamos a decir, aquí en Texas no hay terremotos, pero de repente haya un terremoto. Right? Algo pasa y este edificio cae. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. No nos detiene de ser iglesia, porque nosotros somos la iglesia. We are the church. Vamos a 1 de Corintios capítulo 2. 1 Corinthians chapter 12. 1 de Corintios capítulo 12. ¿Qué quiere decir ser parte de la iglesia? ¿Qué quiere decir cuando yo digo únete a la iglesia o ser un miembro de la iglesia? 1 de Corintios capítulo 12, versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tú eres parte del cuerpo de Cristo y un miembro de ese cuerpo. Y cada miembro es importante. Cada miembro es importante. Yo como pastor no soy más importante que nadie más en esta iglesia. Y esto debe ser verdad en todas las iglesias. Right? Quizás tengo una autoridad y por esa autoridad tengo una responsabilidad más grande, pero no me hace más importante. Right? No soy como más santo. Por eso yo trato de enfatizar que ustedes aprenden a orar por su familia, interceder por su familia. Tú no necesitas depender de mis oraciones. Right? Dios no hace acepción de persona. Right? Vosotros pues sois el cuerpo del Cristo y miembros cada uno en particular. Right? Nunca te debes de creer insignificante en la iglesia. Y nunca permites que alguien te diga que tú eres insignificante en la iglesia. Right? Piensa en tu cuerpo. ¿Qué es el parte más insignificante para ti? Menos importante. Unos dirían mi dedo pequeño de mi pie. Right? My little pinky toe. Es más, pastor, lo voy a admitir que cuando me baño hay veces ni lo lavo. Nomás dejo que la agua y el jabón like that. It's not that important. No es tan importante así. A ver, ven para acá para que te lo corto con unas tijeras. Oh, no, pastor. Like, no que no. Right? Yo les voy a decir, un cabello, un pelo. Un cabello, un pelo. No importa. Yo así pensaba. Un pelo, un cabello, no importa. Pero de repente fui que me andaba poniendo más y más calvo y dije, cada cabello, cada pelo que caía allí en el zinc, yo nunca lloré y ahora estoy llorando, ¿verdad? Y like that, pero yo pensaba que no era importante. Ahora digo que estuve en un funeral ayer y me puse un sombrero y habían otros enseguida de mí, uno bien calvo, y le dije, yo siempre llevo el sombrero a un funeral porque estando acá en el sol yo ya no, I have to cover it, right? Ya no tengo mi protección. Like that. Cada miembro es importante al cuerpo. Right? Versículo 28, nomás el primer parte dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Yo creo
que tú estás aquí porque Dios te ha puesto aquí. Right? Yo creo que tú viniste aquí no por el pastor Rubén, no por la fama de la iglesia del pueblo o por cualquier otra razón. Yo creo que estás aquí hoy, esta mañana, porque Dios te ha traído aquí y aún nos puso Dios en la iglesia y hoy, esta mañana, Dios te ha puesto aquí. Regresamos al 27, verse 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros. La palabra miembros viene de la palabra melos. Melos, de allí sacamos la palabra melodía. En el piano, vamos a decir, en el piano hay 12 notas. De C a C, todas las blancas y las negras, hay 12 notas. Hay diferentes octavos, pero 12 notas. Para los que saben de música, saben. Pero los que no saben de nota, pues ni se nota, right? Así dice. Right? Los que no saben de nota, puro primera, segunda y tercera, right? Y me recuerdo que los cantos de ayer así eran, puro primera, segunda y tercera. En otras palabras, nomás 3 notas usaban en un canto. Y yo le decía a Julio, dame sol. No, dame la, no, dame mi. Y de ahí le decía, ¿sabes qué? Mejor dámelas todas, like that, Y teníamos un maestro, Raúl Marín, era un genio en la música, literally a genius, musical genius. Él tocaba todos los instrumentos y si no sabía cómo tocarlo, en unos 15 minutos ya te lo tocaba. Y él me decía, no, Rubén, ustedes están mal con primera, segunda y tercera, porque solo usan 3 de los 12 semitonos y deben de usar todos para crear melodía, porque así lo creó Dios. Todos somos miembros, melos. Todos tenemos que funcionar con los dones, con el fruto y las habilidades que el Espíritu Santo nos ha dado para que podamos trabajar en melodía, sirviendo y adorando al Cristo resucitado y llevando el Evangelio de Cristo hacia adelante. Pero ¿qué es lo que nos mantiene en melodía? ¿Qué es lo que nos mantiene en armonía? ¿Qué es lo que nos mantiene como un cuerpo, cada uno miembro en particular? Pero ¿qué es lo que nos mantiene juntos? Para eso vamos a ir al capítulo 13. Y el capítulo 13 de 1 de Corintios, versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Una iglesia sin amor, nada es. Una iglesia sin amor, nada es. Y un miembro que no tiene amor para la iglesia, para los otros miembros, no es miembro de la iglesia. Cristo Jesús lo dijo de esta manera. Esta es la manera que van a saber que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Right? Si Jesús nos manda a amarnos los unos a los otros, no es un sentimiento, no es algo que yo siento, es una expresión, es algo que yo hago. ¿Qué es el amor? El amor es hacer lo que es mejor para mi prójimo. El amor es poner a mi prójimo primero. Right? El amor es hacer lo que es mejor para mi prójimo, y el amor es a poner a mi prójimo primero. Man, this is some marriage counseling for some of y'all. Esta es consejería de matrimonio para algunos de ustedes. Right? Pon a tu pareja primero. Right? Pon a haz lo que es mejor para tu pareja. Right? Haz lo que es mejor para tu esposo y pon a tu esposo primero. Haz lo que es mejor para tu esposa y pon a tu esposa primero. Y así no me van a estar molestando, Pastor, can you do some counseling? Así, no, you're not going to bother me with that, right? Ya para terminar, I'm going to share something with you. Todos he estado enfatizando que todos debemos estar orando por un uno en nuestras vidas. El uno es el perdido. Jesús habla de los 100 ovejas, uno se pierde, el pastor deja los 99 para ir y buscar el uno. Ustedes son los 99, ya saben cómo portarse bien. Espero que saben cómo portarse bien. I'm hoping, praying.
Todos debemos estar orando por ese uno, orando por ellos, mandándole mensajes, compartiendo la palabra cuando se puede, poniéndolos primero, haciendo lo que es mejor para ellos, invitándolos a la iglesia una y otra vez. Pastor, ya los invité 15 veces, invítalos otros 15 veces, right? Jesús dijo perdonar 70 por 7, right? So we got a long way to go. So sigue invitándolos, sigue orando por ellos, sigue sembrando en ellos, sigue amándolos. Sigue bien nice a ellos, sea amable con ellos. Pero algo que les voy a decir, all right? No tienes que enfatizar que vengan a la iglesia del pueblo contigo. Right? Lo importante es que vayan a una iglesia que es cristocéntrico, una iglesia que está enseñando sana doctrina, una iglesia que está adorando al Dios verdadero. All right? Y si pues una iglesia les toca cerca de la casa y ellos prefieren ir allí, o ya su familia va a una iglesia y ellos quieren, déjalos. Yo he orado por personas right here que han entregado su corazón a Cristo Jesús, y mi consejo siempre es: busca una iglesia, no tiene que ser la iglesia del pueblo. Right? El fruto va a llegar a la iglesia del pueblo. Right? Tenemos la campaña de 2,600 almas para el año 2026. En 5 años de tener 2,600 almas siendo discipulados aquí en la iglesia del pueblo. Este fruto va a llegar, right? Lo importante es que ellos sean miembros del cuerpo de Cristo, no meramente miembros del cuerpo que se expresa aquí en la iglesia del pueblo, right? Ahora, si es así, pues gloria a Dios también, right? Praise be to God, right? Recuerda esto y que nunca se te olvida. Cristo ama a la iglesia, right? Jesus loves the church. Cristo ama a la iglesia. ¿Cuánto ama Cristo a la iglesia? Primeramente, Cristo vino a fundar la iglesia. Right? Segundo lugar, Cristo vino y murió por la iglesia. Right? Tercero, en este momento Cristo está sentado a la diestra del Padre, y ¿sabes lo que está haciendo? Está intercediendo. ¿Por quién? Por la iglesia. Amén. Y un bonus. Viene un día, y ese día viene pronto, cuando Cristo va a regresar. ¿Y por quién va a regresar? Va a regresar por su cuerpo, por la iglesia. Jesus loves the church. En este momento les voy a pedir que cierren sus Biblias. Si es posible, inclinen su rostro y vamos a cerrar nuestros ojos. Dele gracias a Dios que viniste hoy esta mañana. Dele gracias, dile gracias, Señor, que vine hoy esta mañana. Gracias que llegué a la iglesia del pueblo esta mañana. Gracias que soy un miembro del cuerpo de Cristo. Thank you, Lord, gracias. Si no eres un miembro del cuerpo de Cristo, pídele a Dios: Dios, yo quiero unirme a la iglesia, quiero unirme al cuerpo de Cristo. Yo te quiero seguir, yo te quiero servir. Yo pongo mi fe, yo pongo mi confianza en Cristo Jesús y quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Pídele a Dios que te dé un amor por la iglesia. Dile: Dios Padre, deme un amor para la iglesia. Así como Cristo ama a la iglesia, si yo tengo la mente de Cristo y tengo el espíritu de Cristo, ayúdame a amar la iglesia. Con todas sus imperfecciones, ayúdame a amar la iglesia. Ayúdame a no solamente unirme a la iglesia, pero ayúdame a amar la iglesia. Ayúdame a amar al cuerpo de Cristo. Ayúdame a amar la asamblea de los santos, la congregación de los creyentes en Cristo Jesús. Pídele a Dios que te ayude a servir a la iglesia. Dios Padre, ayúdame a servir a la iglesia. Para unos de ustedes eso quiere decir que tú vas a mantener la iglesia en oración. Para otros ese apoyo viene con tus diezmos, con tus ofrendas. Para otros viene con tu presencia cada semana en el servicio. Para otros viene con ser un voluntario, con ayudar, con servir a los hermanos en el estacionamiento, o como mujer, o los que limpian, o los que vienen y cortan la grama, o ayudar en un clase, o algo de una manera. Pero pídele a Dios: Dios, ayúdame a servir a la iglesia, ayúdame a servir a mis hermanos, ayúdame a servir a los otros miembros de este cuerpo.
Y ahí vamos a terminar orando, pidiéndole a Dios que cada vez que nos congregamos, que Él se reúne aquí con nosotros. Pídele a Dios Padre, cada vez que haya un servicio aquí en la iglesia del pueblo, reúnete con nosotros. Cada vez que haya una junta aquí en la iglesia del pueblo, reúnete aquí con nosotros. Cada vez que venemos en el nombre de Jesús, reúnete aquí con nosotros. Cada culto de jóvenes, reúnete aquí con nosotros. En la escuela, reúnete aquí con nosotros. En el radio, reúnete aquí con nosotros. Cada vez que hay un servicio o un clase o un grupo pequeño o una cena, lo que sea, Dios Padre, cuando los hermanos vienen al 1600 Pasadena Boulevard, reúnete aquí con nosotros. Espíritu Santo, yo te doy gracias que hoy, esta mañana, como siempre, has cumplido con la promesa que tú estás con la iglesia. Te doy gracias que estás sobre nosotros, entre nosotros y en nosotros. Yo pongo a este cuerpo, la iglesia del pueblo y Pueblos Church, en tus manos, Dios Padre. Yo pido que tú los bendigas, los fortalezcas y nos des esa sabiduría para seguir discipulando a los creyentes en Cristo Jesús. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Vamos a darle gracias al Señor.